Viernes, 28 de marzo de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0145. Tipo, jurisprudencia. Gastos y costas en ejecución de sentencia. La persona juzgadora está en aptitud legal de condenar al pago de los generados con motivo de la ejecución forzosa. Con independencia de que se haya condenado o no al pago de gastos y costas en el juicio natural o su alzada o, incluso, si no se hizo la solicitud en la demanda inicial, legislación de la Ciudad de México. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios, al analizar casos en los que la parte vencedora en el juicio natural exigió el pago de gastos y costas originados con motivo de la ejecución de sentencia en la vía de apremio. Mientras que un contendiente consideró que para ordenar el pago de gastos y costas en ejecución de sentencia era condición necesaria que también se hubiera condenado el pago de gastos y costas en la sentencia de primera instancia o en su alzada. Otro de los contendientes razonó que era innecesario que en el juicio natural o en su alzada se hubiera condenado al pago de gastos y costas, y un tercer órgano jurisdiccional resolvió que, incluso, era innecesario que la parte actora lo hubiera solicitado en la demanda inicial, para proceder a condenar por gastos en ejecución de sentencia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la persona juzgadora en la vía de apremio está en aptitud de condenar al pago de gastos y costas generadas con motivo de la ejecución, con independencia de que se haya condenado o no al pago de gastos y costas en el juicio natural o su alzada. Ni es necesario que se hubieran solicitado desde la demanda inicial o, en su caso, en la reconvención. Justificación. De los artículos 500, 505, 506, 509, 528, 529 y 531 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Se advierte que ante la falta de cumplimiento voluntario de una sentencia ejecutoria se establece una vía explícita e independiente para ejecutar la sentencia de forma forzosa. Y el mencionado artículo 528 prevé el pago de gastos y costas por parte del condenado en la sentencia ejecutada. Por lo que no es necesario que la persona juzgadora haya condenado al pago de gastos y costas en el juicio natural o, en su caso, en la alzada o que la parte vencedora hubiera planteado tal pretensión desde la demanda. Porque para condenar al pago de gastos y costas generados con motivo de la ejecución forzosa de la sentencia, la vía es independiente y prevé el pago de gastos y costas respecto de dicha ejecución. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 3. Registro digital, 203-0132. Tipo, aislada. Apelación contra la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de emplazamiento. El Tribunal de Alzada debe analizar oficiosamente la legalidad de la resolución apelada y no limitarse a confirmar la interlocutoria recurrida por estimar inoperantes los agravios. Hechos. En un juicio ordinario civil se declaró infundado el incidente de nulidad de emplazamiento. En la apelación el Tribunal de Alzada confirmó la interlocutoria recurrida por estimar inoperantes los agravios. Esta resolución se impugnó en amparo directo como presunta violación procesal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de emplazamiento, el Tribunal de Alzada debe examinar oficiosamente la legalidad de la diligencia respectiva, lo cual excluye la posibilidad de que la resolución apelada se confirme por estimarse, aún en forma parcial, inoperantes algunos agravios. Justificación. La declaratoria de inoperancia de los agravios vertidos en la apelación implica que el Tribunal de Alzada se abstuvo de analizar, en forma íntegra, la legalidad de la diligencia de emplazamiento. Por ello, cuando la materia del recurso de apelación es una interlocutoria en la que se desestimó el incidente de nulidad de emplazamiento, con independencia de la eficacia o ineficacia de los agravios, el Tribunal de Alzada debe realizar un estudio oficioso y exhaustivo de la diligencia para determinar si satisface todos los requisitos legales para su validez. Pues sólo así se garantiza que el Tribunal de Alzada tuteló los derechos fundamentales de audiencia y de acceso a la justicia de la parte demandada. Esta tutela no se satisface si se confirma la resolución que desestimó el incidente de nulidad de emplazamiento por estimarse simplemente, aún en forma parcial,
Inoperantes los agravios respectivos. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 203-0163. Tipo, aislada. Prescripción positiva. Debe ampliarse en una tercera parte el plazo para su procedencia, cuando se acredite que el predio urbano o su capir permaneció deshabitado la mayor parte del tiempo de la posesión, con independencia del destino que se le haya dado. Legislación del Estado de Baja California. Hechos: una persona demandó la prescripción positiva de mala fe de un inmueble, el cual manifestó que lo destinaba a diversas actividades recreativas. La persona moral demandada dio contestación y reconvino a la actora por la acción reivindicatoria. Sostuvo como defensa que no estaba satisfecho el plazo para que operara la prescripción, ya que el inmueble había permanecido deshabitado la mayor parte del tiempo, por lo que debía ampliarse en una tercera parte. En términos del artículo 1139, fracción 4, del Código Civil para el Estado de Baja California. La persona juzgadora dictó sentencia en la que determinó improcedente la acción de usucapión. Por su parte, declaró procedente la reivindicatoria. En segunda instancia, el Tribunal de Alzada revocó la sentencia y determinó procedente la acción principal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe ampliarse el plazo para que proceda la prescripción positiva en una tercera parte, cuando se acredite que el predio urbano o su capir permaneció deshabitado la mayor parte del tiempo de la posesión, con independencia del destino que se le haya dado. Justificación. El artículo 1139, fracción 4, del Código Civil para el Estado de Baja California, establece que deberá ampliarse una tercera parte el plazo para prescribir, cuando la finca urbana se encuentre deshabitada la mayor parte del tiempo que se posea, porque no se hicieron las reparaciones necesarias. Lo que conlleva considerar que estas reparaciones deben entenderse intrínsecamente ligadas a la finalidad de habitar el inmueble, ya sea mediante la construcción de una casa o edificación, o bien, la realización de mejoras, arreglos o restauración de una edificación ya existente que pueda servir de morada. Por ende, si la finca urbana o su capir carece de esas reparaciones necesarias y, por ese motivo, permaneció deshabitada la mayor parte del tiempo, debe aplicarse la consecuencia que previó el legislador. Sexto Tribunal Colegiado del 15º Circuito.